Hola, mi nombre es César y estás en mi canal de análisis técnico de criptomonedas. Hoy vamos a tener un análisis de la última hora de Bitcoin. Estamos a las 8 de la noche del 17 de marzo, por finalizar el día, y vamos a darle continuidad a lo que estuvimos viendo en videos pasados. Les recuerdo que estamos en Bitcoin, temporalidad de 4 horas. Estábamos buscando cómo nos iba a ir pues en este fin de semana. Yo creo que la predicción del movimiento se cumplió cabalmente. Acá tenemos lo dicho. Yo creo que estábamos más o menos por aquí al momento de hacer el análisis anterior, y decíamos que esta nube roja iba seguramente a absorber el precio, y así ha sido. De hecho, registramos esta caída y de hecho la anticipamos, y tuvimos también en este punto de por acá interacción con el Senkou Span B, que recordemos que es el punto medio de más o menos los últimos 2 meses, o bien 52 periodos. Antes de pasar a ver el resto de indicadores, vemos que efectivamente, también como habíamos dicho, la lateralización ligeramente al alza nos ha llevado a la formación de esta nube verde, que nos da esperanzas de un futuro mejor en Bitcoin. También tenemos una recuperación importante desde estos puntos, y vemos y trazamos esta línea que nos permite visualizar que así ha sido. Veamos pues qué sugieren el resto de indicadores, empezando con el CMF, el cual lo tenemos positivo con un 0,11, lo que le da una fuerza interesante, más sin embargo cayendo desde 0,16, y eso se ve reflejado en el precio a 1 hora y 45 minutos de cerrar por debajo del Tenkan-sen. De ser así, estaría impulsando un primer cambio de tendencia en espera de a ver qué hace el precio con el Kijun-sen, que está en los niveles de $82,569 para el precio de Bitcoin, y que recordemos que cuando está plano, que lo está en este momento, es un imán para el precio. ¿Okay? Entonces tenemos el CMF positivo, el precio cayendo. Eso quiere decir que en esta temporalidad sigue entrando más dinero del que sale de Bitcoin, y el CCI nos muestra indecisión, y esto me parece muy acertado, ya que el precio, recordemos que el precio dentro de la nube también refleja esa indecisión en el mercado. No quiere decir que no podamos saber qué es lo que va a pasar dentro de la nube, si se puede, más sin embargo hay que apoyarse del resto de indicadores, y si estos no son claros, pues entonces sí tendríamos que ser cautos a la hora de decidir. Bien, entonces tenemos un CCI indeciso. Acá lo tenemos cruzando repetidamente su línea cero. Vemos cómo hay un cruce aquí, hay otro cruce aquí, hay un cruce aquí, y hay otro cruce aquí, lo cual está todo loco, refleja completamente indecisión, lo cual concuerda justamente con el precio dentro de la nube, que parte de la teoría del Ichimoku es que dentro de la nube es un área no operable, más sin embargo nosotros sí podemos operar dentro de la nube si los otros indicadores lo confirman, sobre todo cuando hay un intento de ruptura, ya sea al alza o a la baja. Cuando tenemos indecisión en el CCI, como ya vimos, podemos apoyarnos
del Vortex Indicator, que en este caso sí ha reflejado la tendencia actual, que es bajista, y esto lo sabemos porque el vórtice negativo se encuentra por encima del positivo. Hay una ligera divergencia bajista, ya que el precio ha subido desde que hubo el cruce, y digo ligera porque cada vez que el precio ha subido no ha habido un pico, sino se ha registrado un hundimiento del vórtice, lo cual es un comportamiento más que correcto, reflejando que hay presión compradora en este caso. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues la verdad es que el DPO también nos dice y nos sugiere que nada, ya que tampoco se ha definido una tendencia clara. Recordemos que el DPO nos ayuda a eliminar la influencia de la tendencia principal, y esto es muy positivo porque no se deja llevar por el sesgo que se tiene a la tendencia bajista. Pero si nos fijamos acá, incluso las partes alcistas han sido más destacadas, y para bajar ha tenido ciertas dificultades, a diferencia de su comportamiento en el pasado, ¿okay? Donde vemos claramente que el precio cayó con fuerza perdón, y el DPO lo ha registrado de forma correcta. Dicho así, en esta temporalidad no podemos operar. Hay una tendencia a la baja por la nube roja y por lo que marcan los vórtices. Más sin embargo, el precio ha tenido una franca recuperación, pero no hay claridad sobre el rompimiento de la nube, hacia qué lado va a ser, ¿okay? Para eso deberíamos apoyarnos entonces en otra temporalidad, que sería en este caso la diaria. Y en temporalidad diaria podemos apreciar que tenemos un Tenkan-sen a la baja, y es más que nada porque está a la baja que el precio lo ha logrado superar. Esto tampoco es tan positivo. Veríamos una recuperación importante si el precio alcanzara los 88,000 que están marcados por el Kijun-sen. Más sin embargo, no parece que vaya a ser el caso. Vamos a revisar entonces cómo llegamos a esta situación para poder explicar qué es lo que seguiría dentro del comportamiento del precio para Bitcoin, y vamos a buscar el origen del rompimiento de la estructura, que está aquí. Tenemos el rompimiento justo en esta zona, en la parte más delgada de la nube, como no podía ser de otra manera, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intentos de romper la nube al alza, sin éxito, por supuesto, lo que deriva en la caída que ya conocemos del precio. Y vamos a identificar por qué pienso que esto puede seguir cayendo. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver. Vemos que tenemos el movimiento del precio haciendo esto para recuperar. Vuelve a caer el precio, intenta recuperar, y tendríamos esta caída de nueva cuenta que podría llevarnos de nueva cuenta a los 79,000 y posteriormente incluso hasta los 76,126. Sé que lo que digo no suena agradable de ninguna manera, más sin embargo es lo que pareciera que va a suceder. Por supuesto que me puedo equivocar, pero
vemos que el precio ha tomado como relevantes varios de los soportes previos que fueron dejando la nube Ichimoku y el resto de líneas. Vamos a poner de ejemplo este punto de por aquí, este punto de por acá. Vamos a buscar también este punto de por aquí, este punto de por acá y este punto de por acá. Si estos soportes son tan relevantes que, si vemos la estructura, se apoya en ellos y se mueve dentro de ellos, vemos que nuestro siguiente contacto pudiera ser justamente donde termina el Tenkan-sen, que es más o menos en los 80,000, que es a donde pudiera caer primero, y posteriormente iríamos viendo para ver si el impulso bajista continúa. No digo que a partir de este momento el precio vaya a caer sin más y listo, sino que le podría llevar incluso semanas. Recordemos que estamos en temporalidad diaria y pudieran pasar bastantes días, incluso semanas, para que esto pudiera completarse. De hecho, en el mejor escenario, si el precio buscara la nube, tendría una nube que se está haciendo cada vez más gruesa, que está cada vez más alejada del precio, y tenemos un Kijun-sen bastante fortalecido que incluso se ve más fuerte que el Senkou Span A, que recordemos es la línea verde de la nube, por lo que sería la primer resistencia importante a vencer si queremos continuar subiendo. ¿Qué dicen entonces el resto de indicadores sobre lo que pudiera pasar? Para ver si nos vamos a los 79,000, ir de nuevo un doble suelo hacia acá es posible, aunque no lo esperaría tan pronto. Más sin embargo, el resto de indicadores tampoco se ven muy bien, que digamos, empezando por el volumen, que es bastante bajo. De hecho, está por debajo de su promedio de 21 periodos en las últimas velas, y donde sí lo rompe por muy poco. El CMF lo tenemos positivo, pero positivo en 0,01, lo cual es bastante débil. Sigue entrando más dinero del que sale a Bitcoin, pero por muy poco, y esto no es bueno. De hecho, si el CMF lograra hacerse negativo, yo creo que estaríamos en problemas al darle fuerza a la tendencia bajista. El CCI, por otro lado, se mantiene en esta zona, en zona negativa, mucho más tiempo que en la zona positiva. De hecho, estamos viendo un hombro, cabeza, hombro invertido con el CCI, y confirma la tendencia que estamos viviendo. En su parte extrema llegó incluso hasta los menos 426, que es una brutalidad, y eso es cuando el precio alcanzó uno de sus picos. De hecho, tenemos acá una divergencia con el CCI, que seguramente es parte de lo que se ha registrado como una subida. Es una divergencia alcista que la teníamos aquí, y ya se ha descontado en este punto. Y bien, ¿qué nos dice entonces el D-Trend Price
Oscillator, nuestro querido DPO, es que en el ciclo actual del precio sí hay una franca recuperación. Más sin embargo, y recordemos que esto está estirado, aún nos encontramos lejos de la línea cero para registrar un ciclo positivo. Los ciclos negativos, en este caso bajistas, han sido importantes y todavía estamos dentro de uno. Este DPO está configurado a 14 periodos y seguramente si sigue lateralizando con tendencia a la baja, pudieran dispararse nuevas líneas que empiecen a ser más grandes que la anterior hacia la baja para formar valles más extensos y continuar a la baja. Si se ha recuperado el DPO, se ve reflejado en la subida que tuvo el precio, la recuperación, pero la recuperación desde mi punto de vista tampoco ha sido tan importante y lo vemos reflejado acá en el DPO. Los vórtices marcan tendencia bajista, pero también sin fuerza, por lo que podemos decir que la estructura general en diario sigue siendo bajista. Por último, y ya para finalizar este video, revisemos la temporalidad semanal. Vemos que tenemos una estructura de nube Ichimoku saludable, no tenemos nubes rojas, ni se han formado nubes rojas en el futuro. Se ve esto más como una corrección y eso siempre dará esperanzas a que el bull run pudiera continuar. Sin embargo, como estamos en semanal y cada vela representa una semana, para ver una recuperación importante, apoyarse en la nube como lo ha hecho en otras ocasiones antes de un impulso importante, pues faltan bastantes semanas, diría yo, por lo menos unas 15 semanas para llegar a un punto similar. No digo que no pueda subir el precio antes, más la forma del precio y las interacciones que ha tenido con el Tenkan-sen y el Kijun-sen nos sugieren que esto continúa a la baja. De hecho, una de las métricas que yo tenía definidas como una pausa o terminación del bull run era el cruce del precio por debajo del Kijun-sen, que ya tiene 3 semanas cerrando por debajo, y una anterior donde lo atraviesa con fuerza y se regresa. Entonces, pues tenemos que, aunque la estructura no ha cambiado, sí que ha cambiado el comportamiento del precio y pues vemos un mercado bajista en general y vemos una tendencia bajista en diario y vemos una tendencia bajista en 4 horas y también en 1 hora, y en todas las temporalidades suelen ser tendencias bajistas o laterales. ¿Qué podemos esperar entonces para el precio de Bitcoin? Pues tenemos un CMF, Shaking Money Flow, negativo, que ha cruzado con contundencia su línea cero a la baja, con un valor de menos 0,12, que ya es importante, pero sin alcanzar sus puntos previos, lo que nos dice que todavía puede llegar a tener margen para seguir cayendo. Si no lo hace, pudiera ser una disminución de la presión vendedora. Tenemos un CCI en menos 116, está sobreextendido, pero no por tanto, lo cual significa que el precio puede seguir cayendo o ser más volátil de lo normal mientras se encuentre en esa zona. Por el lado del DPO, vemos que
el movimiento bajista todavía carece de impulso. Recordemos que el DPO, y lo decíamos antes, elimina la influencia de la tendencia principal, que pues, en este caso la estructura es alcista. Entonces el precio por encima de la nube es todavía una tendencia alcista, más sin embargo ya registra valles cada vez más bajos para el precio de Bitcoin, en este caso en el indicador DPO. De igual manera, hacía mucho que no veíamos un cruce de BI negativo sobre positivo, lo cual suele ser bastante confiable cuando todos los indicadores están apuntando hacia donde mismo, y más en temporalidad semanal, que es de donde estamos tomando los datos en este caso. De hecho, en este punto hay algo importante a destacar, y es que las últimas 2 velas el precio ha tenido una leve recuperación, ¿ok? Más sin embargo, en esa recuperación, cuando el BI negativo se encuentra sobre positivo, el BI tiende a hundirse, ¿sí? Debería buscar el cruce con el BI positivo, que tiende a subirse también. Sin embargo, acá hemos visto lo contrario. Hemos visto que hay 2 velas positivas buscando al Kijun Sen, si nos imaginamos el precio, y en vez de caer ha estado subiendo este vórtice negativo. Si esto continúa así, y sobre todo en semanal, digamos una vela más así, pudiéramos estar ante una divergencia estructural, o se llama también divergencia inversa, que son poco comunes. En cripto ya no lo son tanto, y hace que la subida se vuelva insostenible y la caída puede llegar a ser realmente brusca. Pues bien, dicho lo anterior, tuvimos en 4 horas, según el análisis que hemos realizado, un momento de indecisión, el precio dentro de la nube, los demás indicadores sin mostrar una dirección clara. En diario tenemos una tendencia bajista general con una leve recuperación que pudiera ser, según vemos en el semanal, para seguir cayendo. Entonces, haz con esta información lo que quieras. Espero que te haya gustado, servido, informado, y nos vemos en el próximo video.